¿Cómo están todos? Antes de dar inicio con lo que es la clase, vamos a comenzar con ciertos avisos importantes, ¿sí? Bueno, primero que nada voy a pasar a compartirles pantalla. Esta semana vamos a continuar con la misma mecánica que hemos venido trabajando anteriormente. Yo les comparto pantalla y tomamos nota de lo que es un link. Este link específicamente pues es para que podamos practicar el tema que estuvimos viendo la semana pasada. La semana pasada estuvimos trabajando lo que fue verb to be. Estuvimos viendo, eh, eh, estuvimos viendo un poquito lo que fue verb to be pronouns y possessive pronouns, ¿sí? Entonces, en este momento estamos viendo en pantalla lo que es el link. Cabe mencionar que específicamente el link, pues pueden tomar nota de él o también pueden irse directamente al Google Site, a la presentación y pueden copiarlo y pegarlo, ¿verdad? Si no desean tomarle como tal nota, ¿verdad? Tienen pues esas dos opciones, las cuales podemos estar tomando específicamente nota de lo que es el link. Ahora bien, pues cabe mencionar que también les voy a compartir de nuevo el link del Google Site y vamos a estar haciendo énfasis en algo importante relacionado al Google Site, ¿sí? Entonces también para que lo tomemos en cuenta vamos a estar viendo pues específicamente un aspecto del Google Site, ¿sí? Entonces tenemos acá lo que es el link para que podamos tomar nota, para que no lo perdamos, ¿verdad? Este link es propiamente de práctica. Como ya les comento, estos links específicamente siempre al iniciar la clase, yo voy a pasar a compartirles lo que es un link y este link específicamente es práctica, ¿sí? Entonces es para que podamos ir un poquito más allá, podamos practicar, pero todo esto es propiamente práctica, ¿sí? Entonces, para que lo tomemos en cuenta, ¿sí? Tenemos acá específicamente lo que es el link. Ahora bien, como yo les comentaba, pues también vamos a estar haciendo énfasis en un aspecto importante relacionado al Google Site, ¿sí? Entonces también para que podamos tomar en cuenta esto. Dentro del Google Site, ya les voy a pasar a compartir pantalla, tienen un apartado específicamente que se llama guía de estudio o guía de repaso. Ya les voy a mostrar en dónde la encuentran. Esta guía pues es un material propiamente de la universidad, ¿verdad? Para que ustedes puedan ingresar y cabe mencionar que la guía pues dice inglés 1, es porque los temas que estamos viendo en este momento pues son un breve recordatorio de lo que se estuvo trabajando el semestre pasado, ¿sí? Entonces, para que lo tomemos en cuenta, esta guía pues de la misma forma como hemos venido trabajando no cuenta con punteo, es propiamente práctica. Y pues es propiamente para que podamos practicar, es un plus, ¿verdad? Son más ejercicios para que nosotros podamos practicar, ya sea temas que estamos repasando este semestre o bien temas que ya vimos, ¿verdad? Pero también si los desean repasar, pues ahí los encuentran disponibles, ¿sí? En este momento les comparto lo que es el link del Google Site para que tomemos nota. Como yo les comentaba, pues acá encuentran disponible ya la presentación. De hecho, esta semana encuentran presentación semana 3 y semana 4, que es la clase que vamos a tener la próxima semana. Encuentran las dos presentaciones ahí disponibles, ¿sí? Entonces, voy a dejar de compartir un momento y voy a mostrarles lo que es el Google Site, ¿sí? Entonces, en un momento les muestro el Google Site y les muestro lo que les comentaba de la guía de estudio, ¿sí? Para que lo tomemos en cuenta. Pues esto no tiene ningún punteo, sí es propiamente práctica. Les dejo el link de momento del Google Site por si desean ir a ingresar, ¿verdad? Para así poder ver en dónde encuentran disponible lo que es la guía, ¿verdad? Es importante que tomemos en cuenta que todo esto es repaso, ¿sí? Como yo les comentaba, es repaso. Y todo este material pues lo encuentran específicamente en el link, ¿verdad? Que estamos viendo en pantalla en este momento. Bueno, ahora sí voy a pasar a compartirles pantalla lo que es el link del Google Site para que tomemos nota. Bueno, en este momento estamos viendo el link, el Google Site como tal. Como ya sabemos, pues acá encontramos disponible todo el material relacionado al curso de inglés 2.
hablando específicamente de lo que son presentaciones, como podemos ver semana 1, ciertos links de práctica, semana 2, ciertos links de práctica y así sucesivamente, ¿verdad? Como ya les comentaba, también tenemos ya disponible semana 4, que es lo que vamos a estar trabajando la próxima semana, y los videos correspondientes a cada semana. Ahora bien, acá encontré un apartado que dice guía de estudio, ¿sí? Entonces, ya la voy a poner pública ahorita al terminar la clase y ustedes acá van a encontrar lo que es disponible la guía, ¿sí? Es importante que tomen en cuenta que esta guía que van a encontrar disponible acá en un momento, ustedes pueden tener acceso en cualquier momento y es práctica, ¿verdad? Como ya les comentaba, es propiamente práctica. Es para que ustedes puedan ir un poquito más allá. Como ya les comentaba, esto no cuenta con punteo, ¿verdad? Pero sería excelente si podemos realizarla. Pueden imprimirla o pueden realizarla de forma digital, ¿verdad? Pero todo esto, como yo les comentaba, pues no tiene un punteo, ¿verdad? Entonces, sí es importante tomar en consideración esto, ¿sí? Que todo esto pues no tiene punteo alguno. Ahora bien, eh, hablando un poquito de lo que son las guías. Aunque diga guía, pues es propiamente guía de repaso, ¿sí? Y ahí la van a encontrar disponible. En un momento voy a ingresar al documento y ya voy a dar acceso para que todos podamos estarla utilizando. Y pues antes de que iniciemos con la clase, como yo les comentaba, tomemos en cuenta que dice inglés 1, ya que son temas que estamos repasando o bien temas que ya vimos o que estuvimos trabajando específicamente en inglés 1, ¿verdad? Bueno, después de dar este aviso, vamos a estar dando inicio ya con lo que es la clase. El día de hoy vamos a estar viendo lo que es Simple Present, vamos a estar viendo todo lo que abarca un Simple Present, ¿sí? Y vamos a estar trabajando específicamente en estructuras, reglas, ¿verdad? Todo lo que conlleva un presente simple. Ahora bien, pues primero que nada tenemos que saber la función, ¿sí? Cuando yo estoy hablando específicamente de la función, es importante tomar en cuenta siempre, como yo les mencionaba en cuanto a estructura, siempre que ustedes trabajen una estructura gramatical, siempre tienen que hacer énfasis en cuanto a la función, es decir, en qué situación se utiliza. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo conozco muy bien la estructura gramatical, conozco muy bien en qué situación, las reglas, pero no sé en qué situación yo lo voy a utilizar? Entonces, lo voy a utilizar de una forma incorrecta. Es por eso que es importante que nosotros conozcamos muy bien la función. El presente simple, quiero que tengamos muy claro esto y no quiero que nos cause confusión. Digamos, si yo les preguntara, bueno, ¿en qué situación usamos en presente simple? A veces, pues es normal, ¿verdad? Podemos llegar a pensar, bueno, cosas que estoy haciendo ahora. No. Y quiero que tengamos muy claro esto, el presente simple no son cosas que yo estoy haciendo ahora, ¿sí? Cosas que yo estoy haciendo ahora, pues es otro tipo de presente que vamos a estar viendo más adelante. El presente simple, como nos dice acá, nos dice things we do all the days, routines. ¿En qué se centra el presente simple? El presente simple se centra en todas aquellas actividades, todas aquellas cosas que yo realizo constantemente. Esto es pues una rutina. Acá dice all the days, pues puede ser todos los días, puede ser una vez al mes, puede ser cada sábado, ¿verdad? Entonces, son actividades que se realizan constantemente, ya sea todos los días o ya sea una vez al año, pero tiene una secuencia. En estas situaciones, o es lo que yo llamo una rutina. El presente simple específicamente ustedes lo van a usar pues en aquellas situaciones en las cuales representa, ¿verdad? Una rutina, en las cuales específicamente ustedes están haciendo énfasis que eso pues se realiza constantemente, ¿sí? Entonces, siempre que sea una actividad que ustedes quieran hacer énfasis en la cual es una actividad que ustedes van a realizar constantemente, pues es una rutina, ¿sí? Entonces, tomemos en cuenta esto, ¿sí? ¿Qué es rutinas, verdad? Por ejemplo, si yo digo, bueno, quiero mencionar que todos los sábados tengo clase de inglés. Bueno, entonces, esto es una rutina, no lo realizo todos los días, pero sí cada sábado. Entonces, eso es un presente simple. Bueno, todos los días me cepillo, de lunes a viernes voy a trabajar, eh, los domingos voy al supermercado, ¿verdad? Entonces, todas esas situaciones que conllevan
pues una actividad que se repite son un presente simple. Entonces, ya sea en una conversación, ya sea que ustedes quieran escribir, por ejemplo, un ensayo, una carta, ¿verdad? Si están contándole a alguien, bueno, eh, sus actividades, ¿verdad? Entonces, todo esto hace uso el presente simple. Ahora bien, todo tiempo gramatical cuenta con auxiliares, ¿sí? Es bien importante que tomemos en cuenta cuáles son los auxiliares o qué es un auxiliar, ¿sí? Ahí es auxiliaries, va junto, ¿sí? Entonces, un auxiliar son todas aquellas palabras, como bien me dice acá, que auxilian, que apoyan a un tiempo gramatical. La función de un auxiliar es específicamente indicarme en qué situación yo voy a estar utilizando ese, ese tiempo, ¿verdad? El presente tiene sus propios auxiliares, el pasado, el futuro y así sucesivamente. Entonces, en inglés se utilizan para identificar, bueno, utilizó este auxiliar, está hablando en este tiempo. Es por eso que cada auxiliar se utiliza en cada tiempo gramatical o cada tiempo gramatical cuenta con sus propios auxiliares. Los auxiliares del presente simple son dos, uno es do y el otro es does. Ahora bien, pues ¿cuál es la función o por qué hay dos auxiliares? Hay dos auxiliares porque con ciertos pronombres yo voy a utilizar do y con ciertos pronombres yo voy a utilizar dos. No vamos a mezclar, ¿verdad? No es que yo tenga estos dos y yo seleccione el que más me guste o el que yo decido utilizar en ese momento. No, acá lo vamos a estar utilizando específicamente, ¿sí? Con estos dos auxiliares vamos a estarlos conociendo y vamos a estar identificando, bueno, es do o es dos, ¿verdad? Entonces, vamos a estar haciendo uso de estos dos auxiliares, ¿sí? Do o dos. Ahora bien, ¿con cuáles utilizo do y con cuáles utilizo does? Cuando yo encuentre los pronombres dentro de la oración he, she o it, voy a utilizar does. Ahora bien, cabe mencionar que dentro de la oración no siempre debe de ir, no siempre debe de ir eh, pronombre, sino también puede ir un nombre. Esto quiere decir, puede ir, por ejemplo, María en vez de she, ¿verdad? Si llegara a encontrar un nombre dentro de la oración, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que tomar la decisión y decir, bueno, ¿qué pronombre puede sustituir a María? Es un she. Entonces, ¿qué auxiliar corresponde? Es un does. Tengo el perrito, the dog. ¿Qué puede sustituir en este caso? It, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? ¿Cuál es el auxiliar que corresponde a cada pronombre, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa si dentro de mi oración yo me encuentro I, you, we, they? Como estuvimos viendo los pronombres, ¿verdad? I es yo, you es tú, we, nosotros y they, ellos o ellas. Entonces, ¿qué pasa si yo me encuentro esos pronombres? Si yo me llego a encontrar con esos pronombres dentro de la oración, entonces vamos a estar utilizando do, ¿sí? Entonces tengo que tener mucho cuidado cuáles son los pronombres que corresponden a qué auxiliar. Si tengo he, she, it, vamos a utilizar does. Si tengo I, you, we, they, vamos a utilizar do. Ahora bien, pues, ¿qué pasa si yo quiero realizar una oración negativa? Para las oraciones negativas, pues siempre van a utilizar el auxiliar con el not. Pueden ponerlo en contraction o sin contraction. Como ya les estuve mencionando, pues con contraction, la contraction se utiliza en aquellas situaciones en las cuales es un poquito informal. Esto quiere decir que ustedes pues tienen cierta confianza, ¿verdad? Con la persona, puede ser amigos, conocidos, ¿verdad? Familiares, entonces pueden utilizar la contraction. Sin contraction se utiliza cuando ustedes pues no tienen tanta confianza con la persona, ¿verdad? Entonces se utiliza sin contraction, por ejemplo, does not o bien puede ser doesn't. O bien puede ser do not o puede ser don't. Depende cuál sea la oración como tal que ustedes van a estar utilizando, ¿verdad? Sin contraction, recordemos, es un poquito más informal, personas a las que ustedes pues puede que no le tengan tanta confianza o una situación muy formal. Bueno, entonces en estas situaciones vamos a utilizar does y en estas situaciones vamos a utilizar do.
Ahora bien, bueno, al igual que estuvimos trabajando anteriormente, hay tres estructuras que yo puedo estar utilizando. Es decir, yo puedo crear tres tipos de oraciones. La primera es positive, la segunda, bueno, le puedo llamar positive o le puedo llamar affirmative, le puedo llamar positiva o afirmativa. La segunda es negative, es decir, que yo puedo negar algo. Y la tercera es question. Ahora bien, acá entra algo importante. La clase anterior yo les mencionaba específicamente, les di el ejemplo del pastel y de la receta, ¿verdad? Y les dije, bueno, si la seguimos paso a paso, vamos a obtener lo que es un pastel, ¿verdad? Vamos a obtener un pastel y nos va a salir bien. Acá pasa lo mismo, ¿verdad? Las estructuras son la base. Si yo conozco muy bien las estructuras, en este caso el presente simple, voy a poder crear cualquier oración. ¿Qué quiere decir esto? Que la estructura como tal no va a cambiar. Es decir, la estructura se va a mantener. Lo único que va a cambiar específicamente es la oración. ¿Sí? Entonces, yo puedo utilizar cualquier oración. Lo único que voy a... perdón, yo puedo sí crear cualquier oración, pero la estructura se va a mantener. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Lo mismo, ¿verdad? Es el mismo consejo. Perdamos el miedo a escribir en inglés, ¿verdad? Como yo les comentaba, no utilicemos el traductor, sino nosotros creemos la oración desde cero. ¿Cómo la vamos a crear desde cero? Pues utilizando o haciendo uso de las tres estructuras gramaticales con las que cuenta el presente simple. Siempre que yo quiera hacer énfasis que es una rutina, quiero contar una actividad diaria, entonces en esa situación vamos a estar haciendo uso del presente simple y vamos a estar haciendo énfasis, ¿verdad? En cada una de estas situaciones. Como yo les comentaba, es importante tomar en cuenta que cada una de estas estructuras nunca va a cambiar, lo único que va a cambiar es la oración, ¿verdad? Entonces, puedo crear cualquier oración siempre partiendo específicamente de la estructura. Bueno, hablando específicamente de las estructuras, primero vamos a estar utilizando lo que es estructura positiva. Para la estructura positiva, primero vamos a utilizar un sujeto. Este sujeto puede ser I, you, he, she, it, we, you, they, ¿sí? Cualquier sujeto. Después vamos a utilizar un verb, un verbo. Y por último, un complemento. Recordemos que el complemento es lo que viene a darle, pues a complementar, ¿verdad? Terminar de darle sentido a la oración. Entonces, tenemos acá sujeto, verbo y complemento. Ahora bien, acá ocurre una situación en la cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Si el sujeto que yo estoy utilizando es he, she, it, es decir, él, ella, eso, el verbo acá siempre, siempre, siempre va a llevar ese. Es decir, que yo le tengo que agregar ese. Como nos dice acá la regla, he, she, it, s to the verb. ¿Sí? Entonces, el verbo siempre va a ir en su forma. En ese caso, el verbo siempre va a llevar ese. Por supuesto, los verbos los encontramos en forma base, ¿verdad? Entonces, tenemos que agregarle esa S. Ahora bien, pues algunos verbos solamente les agrego ese, algunos otros siguen ciertas reglas, ya vamos a estar viendo las reglas más adelante, pero tengamos en cuenta, esto solamente ocurre, y tomemos nota por favor, que esto solamente ocurre cuando es una estructura positiva utilizando los pronombres o como sujeto he, she, it. Para todos los demás, el verbo va en forma base. Entonces, ¿qué pasa si dentro de la oración yo encuentro they, we, you, I? Si dentro de mi oración yo encuentro they, we, you, I, el verbo acá va a ir en forma base, ¿sí? En BF, base form, significa un verbo en base form, pues es un verbo en el cual no lleva nada, ¿verdad? No va a llevar S, no va a llevar nada agregado, va a ser el verbo en su forma normal. Entonces, si yo tengo he, she, it, el verbo va a llevar ese. Si yo tengo they, we, you, I, el verbo va a ir en su forma base. Ahora vamos con la estructura negativa. Bueno, para la estructura negativa, nosotros necesitamos siempre un sujeto. ¿Qué sujeto? Pues puede ser he, she, it, I, you, we, they, cualquiera de estos. Ahora bien, acá vamos a estar haciendo uso de lo que son los auxiliares. Como ya vimos, pues depende de qué sujeto tenga. Si tengo he, she, it, voy a utilizar doesn't o does not. Y si tengo I, you, we, they, voy a utilizar do not o don't, ¿verdad? Entonces, doesn't o don't, dependiendo del sujeto que tenga. Si es he, she, it, voy a utilizar doesn't. Si es I, you, we, they, voy a utilizar don't, ¿verdad? Depende del sujeto que tenga
dentro de mi oración. Después vamos específicamente el verbo en forma base. Acá el verbo siempre, siempre va a ir en su forma base. Esto quiere decir que el verbo no cambia, no va a llevar nada agregado. Es el verbo en su forma normal. Y por último, pues vamos a estar haciendo uso de lo que es un complement, ¿sí? Entonces tenemos su estructura positiva, sujeto, verbo y complemento, que puede ser he, she, it. Le vamos a agregar ese al verbo. They, we, you, I. El verbo va a ir en su forma base. Negativa, sujeto, doesn't o don't, dependiendo el sujeto que tengamos. El verbo en forma base y el complemento. Y en question, pues tenemos do o does, ¿verdad? Que es el auxiliar. Tenemos sujeto, I, you, he, she, it. El verbo en forma base, el complemento y el question mark. Entonces, acá de la misma forma, si tenemos el sujeto, tenemos que ver, bueno, voy a utilizar she. Entonces, ¿qué llevo al frente? Do o does. Ah, como es she, voy a ponerle does. Voy a utilizar I, you, we, they. Bueno, como es I, you, we, they, voy a ponerle do. Aquel verbo va a ir en su forma base, quiere decir que el verbo no va a cambiar, no le vamos a agregar nada, es el verbo en su forma normal. Después va el complement y por último va el question mark. Entonces, estas son las tres estructuras en las cuales nosotros debemos de basarnos. Como ya les comentaba, pues la estructura acá no va a cambiar, la estructura permanece, ¿verdad? Es la misma. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, que la estructura acá no cambia, ¿sí? Ahora bien, pues como yo les comentaba, recordemos, si es estructura positiva, le vamos a agregar S al verbo. Ahora bien, para agregar S hay ciertas reglas que yo tengo que seguir al momento de agregarle S al verbo. Algunas solamente les agrego S, algunas otras siguen ciertas reglas. Entonces, vamos a estar viendo cuáles son esas reglas. La primera regla nos dice, bueno, si tenemos oración positiva con he, she, it de sujeto, esto solo aplica cuando es he, she, it de sujeto. Si es de acá para abajo, no aplica, ¿verdad? Si es they, we, you, I, si es negativo, se pregunta, no aplica. Por favor, tengamos mucho cuidado con esto y seamos muy minuciosos, porque ¿qué pasa si le agregamos ese acá o acá o acá? Está incorrecto. Esto solamente aplica cuando es positiva, ¿verdad? En estas. Bueno, entonces tenemos las reglas. Si el verbo termina en y antes tiene lo que es, pues como tal, una consonante, entonces vamos a quitar esa y le vamos a agregar IES. Entonces, todos aquellos verbos que tengamos con he, she, it, que sean, por supuesto, un positiva con he, she, it, y mi verbo termina en Y, entonces vamos a ver qué hay antes de esa Y. Ah, bueno, tengo una consonante. Entonces, ¿qué nos dice la regla? Si encontramos un verbo con Y, pero antes tiene consonante, va a quitar esa y en vez de la Y va a agregar IS. Por ejemplo, fly cambia a flies. Cry cambia a cries, ¿verdad? ¿Por qué? Porque termina en Y, pero antes tiene una consonante. En este caso tiene una L, que es una consonante, y tiene una Y. Ahora, ¿qué pasa si el verbo termina en Y, pero antes tiene vocal? En esa situación nada más le agregan S, no quitan nada. Por favor, tengamos cuidado con esto, porque si, por ejemplo, encontramos un verbo, por ejemplo, play, P-L-A-Y. Entonces, encontramos este verbo play, termina en Y, pero antes tiene vocal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nada más agregarle S. Pero, ¿qué pasa si yo la cambio? Está incorrecto. Entonces, tenemos que ser muy minuciosos. Paso número 1, identificar, bueno, es una oración positiva, estoy utilizando ya sea he, she o it. Paso número 2, el verbo que voy a utilizar termina en Y. Paso número 3, ¿qué hay antes de esa Y? ¿Hay una vocal o hay una consonante? Hay una vocal, bueno, entonces solo le agrego S. Hay una consonante, entonces quito esa consonante y le agrego IES, ¿verdad? La regla número 2 nos dice, todos los verbos que terminen en nada más le agregamos la S. Take, takes, write, writes. Nada más se le agrega la S. Regla número 3. Todos aquellos verbos que terminen en S, Z, CH, SH, X o
se van a agregar ES al final. Entonces, si ustedes encuentran un verbo que termine en S, Z, CH, SH, X, O, ¿verdad? Entonces van a utilizar ES. Cabe mencionar que este significa IO, ¿verdad? Pero digamos que una coma para no causar confusión, ¿verdad? Or O, ¿verdad? IO. Entonces tenemos S, Z, CH, SH, X, O. Siempre que encontremos un verbo que termine en esto, le vamos a agregar ES al final. Por ejemplo, go cambia a goes. Fix cambia a fixes. Push cambia a pushes. Go goes. Fix fixes. Push pushes. Entonces se le agrega específicamente lo que es la ES. Entonces tenemos de momento tres reglas. Todos aquellos verbos que terminen en Y, pero antes tengan consonante, vamos a quitar esa Y y le vamos a agregar IS. Todos aquellos verbos que terminen en E, nada más les agregamos S. Todos aquellos verbos que terminen en Y, pero antes tengan vocal, entonces nada más le vamos a agregar la S. Todos aquellos verbos que terminen en S, Z, CH, SH, X, O, vamos a agregarle ES. ¿Sí? Entonces veamos las reglas, ¿verdad? Bueno, la mayoría, si no tiene ninguna de estas tres reglas que vimos acá, nada más le van a agregar S. Entonces acá nos dice, add S for most verbs. Entonces para la mayoría de verbos nada más van a agregar lo que es la S. Number 2, add S for words that end in CH, S, SH, X, Z, O. También ahí falta la O, también con la O. Entonces, como estuvimos viendo, si termina ya sea en CH, SH, S, X, Z, O, le agregamos ES. Regla número 3. If the verb ends in consonant plus Y, change the Y to I and add ES. Bueno, si el verbo termina en Y, pero antes tiene una consonante, entonces vamos a quitarlo y le vamos a agregar IES. Y la número 3, si el verbo termina en Y, pero antes tiene lo que es una vocal, por ejemplo, play, nada más le agregamos la S, play, plays. Y tenemos acá irregular forms, pues los cuales pues vamos a agregarles S o S. ¿Sí? Estas son las reglas que debemos de seguir al momento de estar agregándole S al verbo siempre, siempre que sea positiva con he, she, it. Si es they, we, you, I, si es negativo, si es pregunta, no aplica. Bueno, vamos a ver un ejemplo ya en contexto utilizando la estructura. Tenemos la oración, María write a letter for Martin. Entonces tenemos acá, bueno, positiva. Primero nos dice la regla. Bueno, positiva, primero va un sujeto. ¿Qué sujeto tengo yo acá? María. Después nos dice que si mi sujeto es he, she, it, le vamos a agregar ese al verbo. Si mi sujeto es I, you, we, they, el verbo se va a quedar en forma base. En este caso, pues María es un she, por ende, si le vamos a agregar ese al verbo. El verbo es write, que es escribir. Todos aquellos verbos que terminen en E, nada más agregamos la S. María writes y el complemento que es a letter for Martin. Ahora vamos con negativa. Para la negativa me dice, bueno, primero va un sujeto. ¿Qué sujeto tengo? María. Después dice que si el sujeto es un she, vamos a ponerle does not o doesn't, ¿verdad? Que es la contraction como es negativa, entonces va doesn't. Si ustedes quisieran ponerle does not, es totalmente válido. Después nos dice, el verbo acaba en forma base. Entonces, ¿qué verbo tengo? Write, se queda como está. Y por último tenemos el complemento que es a letter for Martin. ¿Cómo me queda? María no escribió una carta para Martin. María does not write a letter for Martin. ¿Sí? Ahora vamos con question, pregunta. Al frente va does. En este caso es el auxiliar que corresponde a María. Después va María, que es el sujeto. El verbo acá en forma base, ¿sí? Que es write. Y el complemento que es a letter for Martin.
¿Y qué pasa si yo quiero dar una respuesta corta a esto? Si quiero dar respuesta corta, primero va sí, coma, el sujeto que es she y el auxiliar que corresponde que es does. Si fuera no, pues va no, coma, she y el auxiliar que corresponde más el not. Entonces me queda no, she doesn't, yes, she does. Entonces tenemos las tres oraciones. ¿Cómo me quedan? Bueno, me queda María writes, con S, por favor, siempre harémosle S cuando es he, she, it, a letter for Martin. María escribió una carta para Martin. Manda a escribir una carta para Martin. María doesn't write a letter for Martin. María no escribió una carta para Martin. Question. Does Maria write a letter for Martin? Yes, she does. No, she doesn't. Bueno, veamos otro ejemplo. Nos dice, María and Pedro write a letter for Oscar. En este caso es María y Pedro escribieron una carta para Oscar. Siguiendo la estructura, pues nos dice, bueno, un sujeto. ¿Qué sujeto tengo yo? María y Pedro. ¿Cuál es el pronombre que puedo utilizar con María y Pedro? They. ¿Por qué? Porque es ellos, ¿verdad? María y Pedro. Entonces, como estoy utilizando they, el verbo acá va a ir en su forma base. ¿Sí? Acá. Bueno. Entonces tenemos, María y Pedro don't write a letter for Oscar. Entonces tenemos negativa. María y Pedro es un they. Entonces, como es un they, vamos a utilizar don't. ¿Sí? They don't. Si en una oración les están dando dos nombres, por ejemplo, María y Pedro, y les dicen, bueno, sustituya los, cámbielos, ¿verdad? Ponga un pronombre, pueden poner they, si quieren hablar de una forma un poquito más corta. Entonces pueden poner they don't. Acá dice que el verbo en forma base, entonces es write. Y el complemento que es a letter for Oscar. Y ahora vamos con question. Pues question al frente necesito el auxiliar que es do. En este caso they, ¿verdad? Ponemos do porque es they, ¿verdad? El verbo en forma base que es write y el complemento que es a letter for Oscar. Entonces me queda María and Pedro write a letter for Oscar. María and Pedro don't write a letter for Oscar. Question, do they write a letter for Oscar? Podemos dar respuesta, yes, they do. Para dar respuesta siempre tomen el nombre de la pregunta, el sujeto de la pregunta y el auxiliar que corresponde a ese sujeto. En este caso es they, pues they. No, they don't. Si es negativo, ¿verdad? El auxiliar con el not. Entonces, así me queda haciéndola en dos oraciones. Una con oración en la que le agrego S, ya que tengo ya sea he, she, it, y otra no. Ahora bien, pues, acá. Bueno, tenemos acá las estructuras, ¿verdad? Tenemos acá lo que mencionamos acerca de los verbos. Ahora bien, quiero hacer énfasis con algo importante. Dentro del presente simple nosotros podemos hacer uso de algo llamado time markers, ¿sí? ¿Qué es un time marker o qué es un indicador de tiempo? Pues los indicadores de tiempo, time markers, son aquello que yo llamo, bueno, en español se llaman indicadores de tiempo, en inglés se llaman time expressions o time markers. Una time expression o un time marker son aquellas palabras que yo utilizo en ciertos tiempos gramaticales en inglés. Esto también existe en español. Por ejemplo, si yo les digo, por ejemplo, bueno, yo cocino todos los días. Entonces, esta situación es un indicador de tiempo. Por ejemplo, si yo digo, bueno, ayer fui al supermercado. Entonces, la específicamente, y entonces, esto que estamos viendo en pantalla son llamados
time expressions. ¿Qué es una time expression? Por ejemplo, si yo digo ayer, sabemos que el ayer específicamente pertenece a un pasado. Lo mismo pasa cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, del futuro. Sabemos que el futuro tiene sus propios time markers. Mañana, el próximo sábado. Lo mismo pasa en inglés y específicamente el presente simple. El presente simple cuenta con sus propios time markers, son ciertas palabras que me van a ayudar a hacer énfasis o a recalcar que esa expresión, que eso que yo estoy utilizando específicamente es en un presente simple. ¿Es necesario que lo agregue en la oración? No. Sería excelente si lo agregara así porque es un complemento. Lo que quiero que tomemos en cuenta es que estos time markers específicamente se utilizan en el presente simple. Al igual que en español, ayer sabemos que es del pasado, ayer no lo puedo utilizar en futuro, no lo puedo utilizar en presente. Mañana es del futuro, no lo puedo utilizar en pasado, no lo puedo utilizar en presente. Entonces lo mismo pasa en inglés. Hablando específicamente de el presente simple, ciertos time markers con los que cuenta son every day, on Saturdays, once a weekend, always, usually, often, sometimes, rarely y never, que significan todos los días, los sábados, una vez a la semana, siempre, usualmente, cada tanto, a veces, raramente y nunca. Estos time markers son algunos, existen más, y yo los puedo agregar dentro de mi estructura gramatical. Ahora bien, ¿en dónde los agrego en la estructura gramatical? Ustedes los pueden utilizar dentro de las oraciones para complementar, como yo les mencionaba. Si quisieran utilizar, por ejemplo, usually, que es usualmente, siempre lo pueden poner al frente de la oración o al final de la oración, siempre separados por una coma. Entonces, estas expresiones de tiempo me van a servir para hacer énfasis, ¿verdad? Para identificar en qué tiempo estoy hablando. Por ejemplo, si yo tengo usually, María and Pedro write a letter for Oscar. Bueno, usualmente María y Pedro escriben cartas para Oscar. O bien al final, María and Pedro write a letter for Oscar usually. María y Pedro escriben cartas para Oscar usualmente. Entonces, ustedes pueden utilizar la expresión de tiempo al inicio o al final en cualquiera de las tres estructuras sin alterar lo que es la estructura como tal, ¿verdad? La estructura se mantiene, entonces ustedes van a ponerla al inicio o al final, siempre tomando en consideración pues cuál sea la estructura que van a estar utilizando, ¿verdad? Al inicio o al final. Como ya les comentaba, pues cabe mencionar o es importante que tomemos en cuenta cuál es la estructura que vamos a estar utilizando porque pues tenemos que ver, ¿verdad? Si le agregamos S, si no le agregamos S, tenemos que tener mucho cuidado con esto y le podemos dar una expresión de tiempo. Como ya les comentaba, estas expresiones de tiempo pertenecen específicamente al presente simple. Tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Porque si ponemos una expresión de tiempo que no pertenece al presente simple, va a estar incorrecto, ¿verdad? Es como, por ejemplo, que yo dijera, mañana comí pescado, ¿verdad? Entonces no tiene sentido, no va acorde a. Entonces lo mismo pasa en inglés, ¿verdad? Tenemos que ver cuáles son las expresiones de tiempo que pertenecen al presente simple. Ya estuvimos viendo algunas en clase, hay más, ¿verdad? Usually, always, never, sometimes, on Saturdays, ¿verdad? Usualmente, nunca, a veces, siempre, ¿verdad? All the days, que es todos los días. Entonces son ciertas expresiones en las cuales nosotros podemos estar utilizando, ¿verdad? Entonces, recordemos las estructuras gramaticales, tenemos sujeto, si el sujeto es positivo, entonces va he, she, it, le ponemos S al verbo, si es I, we, they, el verbo va en forma base, si es negativo va en forma base, y si es pregunta va en forma base. Si es he, she, it positiva, siempre lleva S, y tenemos que seguir las reglas que estuvimos trabajando anteriormente, ¿verdad? Entonces, esas son las estructuras que vamos a estar utilizando. No olvidemos que ya tenemos disponible todo esto en el Google Site. Ahorita voy a poner pública lo que es la guía para que ya puedan estarla viendo, ¿verdad? Pero como estuvimos viendo al inicio de la clase, donde dice guía de estudio, ahí la encuentran. Si desean imprimirla, si desean realizarla,
Esto no cuenta con punteo, recordemos que es propiamente práctica, ¿verdad? Todo esto es práctica para ir un poquito más allá, no cuenta con punteo alguno, entonces tomémoslo en cuenta, ¿sí? Estamos viendo el Google Site, ya está disponible este material por si desean realizar algún ejercicio y tomemos en cuenta, ¿verdad? La guía, como les comentaba, pueden hacerla digital, pueden hacerla, pueden imprimirla, ¿verdad? Y realizarla como ustedes gusten. Y tomemos en cuenta, ¿verdad? Que todo esto es propiamente práctica, no cuenta con punteo para que puedan estar pues practicando un poquito los temas que vemos acá en clase. Bueno, entonces, sin más que agregar, les deseo a todos una bendecida semana y nos vemos en la próxima clase.